Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia de amigos aquí en Radio Solidaria y también a través de Solidaria Televisión, ¿eh? Este medio que puede llegar a ti a través de la TDT o a través del streaming o las redes sociales como YouTube, donde ya va creciendo mucho esta comunidad, y también en Facebook. Bienvenido a esta serie de programas en las que comentamos, charlamos con nuestro amigo pastor de la Iglesia Casa de Bendición, Willy López. ¿Qué tal, Willy? Pues bien, aquí estamos disfrutando del tiempo que hace. El capítulo 19, Willy, ¿qué título le pondrías tú a este proverbio? Buah, o sea, el 19. Tiene mucha tela, pero un versículo que me gusta mucho es cuando le dice deja de buscar en tantos caminos porque te están impidiendo ver o encontrar la sabiduría. ¿No? Claro. No lo dice literalmente así, pero va de eso. Entonces creo que a raíz de lo que estábamos hablando ahora, creo que es un versículo que está muy de moda. Es decir, la gente está buscando en todos los sitios y eso le está impidiendo encontrar de verdad la sabiduría. Hoy en día, pues el maestro que tenemos más importante es Internet o Google. Sí, San Google es Dios en el mundo actual, donde hay una cuota de mercado del 99,99%, por ejemplo, en España, de búsquedas de Internet, y la gente busca cualquier cosa, ¿no? De hecho, hay muchos memes, ¿no? De gente que busca algo y ya te está dando la respuesta antes de que termines de buscarlo, ¿no? Y claro, Google criba y selecciona las respuestas adecuadas para ti, o sea, que las respuestas que te da a ti no son las mismas que me da a mí. Claro. Depende del patrón de tus búsquedas, depende del patrón de tu perfil de personalidad o de edad, de lo que sea. Entonces vemos que no hay una verdad absoluta, sino que hay muchas verdades, ¿no? Y que cada uno quiere coger la que quiere coger. No, y hay muchos. Gente que ahora es hipocondríaco digital. Claro, es decir, sí. No busques tus síntomas en Google, no, por favor, no lo hagas. Entonces yo le digo, hay gente que lo hace y yo le digo, no se os ocurra. O sea, en Google lo que te va a poner es todos los síntomas, desde los más leves a los más graves. Y lógicamente, entre tantos síntomas, alguno tiene que coincidir con el tuyo. Claro. Y lo más fácil es que solo tengas gases. Entonces, si deja de tomar tanta coliflor o tanta bebida carbonatada, ¿verdad? Y ya está. Entonces, hay cosas sencillas. Hay gente que crea a pies juntillas lo que dice, es decir, y de ahí se crean a veces tantas teorías conspiratorias. Claro, acuérdate, antiguamente era, no, lo he visto en la tele, ¿no? Claro. O lo han dicho en la radio, ¿no? Y entonces ya nos lo creíamos a pies juntillas, claro, ¿no? Yo ayer le comentaba a alguien, no, es que mira lo que dicen en los medios. Digo, ¿y tú te crees lo que dicen en los medios? O sea, ¿crees realmente a pies juntillas que, aunque todos los medios digan lo mismo en algún momento dado, contra Israel, contra lo que sea, da igual, a favor de una cosa, a favor de otra, dependiendo del momento histórico en el que vivamos, ¿no? ¿Tú te lo crees? Y decía Denzel Washington, ¿no? El que ve las noticias está mal informado y el que no las ve no está informado. Entonces hay que elegir, ¿no? Entre estar mal informado o no estar informado, ¿no? O sea, y digo que la gente, y ahora es Google, ¿no? Es que lo he visto en Internet, lo he visto en Facebook, o lo he visto en Twitter, o lo he visto en tal. ¿Y te crees lo que sale ahí? A pies juntillas, ¿eh? Claro, yo le digo a la gente, a ver, tenéis siempre que sopesar. La Biblia nos enseña a examinarlo todo. Nos insta a hacerlo. Y es en todo. A ver, digo, mira, la historia la escriben siempre los vencedores. Eso es. Entonces, la historia no es tal. En la historia reciente tenemos algunas más facilidades, como puede ser la guerra civil, como puede ser la Segunda Guerra Mundial, como puede ser la guerra de Corea, la guerra del Golfo, y aún así siempre la van a escribir los vencedores. Y no vamos a conocer realmente. Siempre va a ser sesgada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer todo lo que podamos, ver todo lo que podamos, pero al final tenemos que emitir nuestro propio juicio. Y lógicamente un juicio sobre una guerra es claro, es la mayor atrocidad que se puede hacer. La escriba quien la escriba, la historia. Es decir, un montón de gente que no tenía nada que ver con el tema ha muerto. Tanto civiles como militares. Sí, recurrir a la violencia como tal es la última solución de la diplomacia fracasada. O sea, yo creo que la violencia es un fracaso. O sea, claro. Y cuando alguien recurre a la violencia para intentar conseguir sus propósitos, es un fracaso absoluto de todos los demás medios, ¿no? Sí, o sea, y Proverbios 19 nos lo dice. A ver, el hombre que se deja guiar por la ira va a tener muchos problemas. Claro. Y ¿quién es el hombre fuerte? El hombre fuerte es el que no se inmuta con la afrenta. Es decir, esto es tiempo de esto. Estamos viviendo unos tiempos de mucha crispación en todos los sentidos.
no solamente en las clases altas gubernativas o empresariales, estamos también viviendo momentos de crispación muy fuerte a todos los niveles. A es todos decir, los niveles. ¿tú te quieres pelear 3 o 4 veces en el día? Conduce. Sí, vete por M30. Digo, y vas a tener la oportunidad, si quieres, de esto. Pero, ¿quién es el hombre fuerte? El que no hace caso a la afrenta. Es decir, nos podemos equivocar conduciendo, podemos meter la pata, podemos hacer alguna pirula que no debemos hacer. Pero, lógicamente, si llega la ocasión, pues ponemos remedio, pedimos perdón. Pero hoy en día pedir perdón es síntoma de debilidad. Claro. Y no nos gusta. Reconocer un error. No nos gusta, es decir, perdonar. Pero es que lo siento, es decir, estoy haciendo algo que no debo hacer. Que me hace menos hombre. Además, se habla mucho hoy en día de hombría, ¿verdad? Y hombría, pues es beber a lo bestia, comer a lo bestia. Bueno, ahora están transformando esa masculinidad, le llaman tóxica, ¿no? Y le quieren convertir al hombre en la nueva masculinidad para el hombre, ¿no? O sea, realmente la sociedad occidental quiere transformar todos esos valores que realmente son negativos e introducir unos valores nuevos, ¿no? Y como siempre extrapolando, ¿no? Claro. Todos los hombres son malos porque todos son machistas, entonces hay que transformar la masculinidad total, ¿no? O sea, no puede haber un hombre masculino que sea decente, no, es sospechoso. Ya. Pero bueno, eso es otro tema. Realmente el hombre desvirtúa las cosas por la influencia del egoísmo, por la influencia de Satanás, porque nosotros creemos que existe un mal que no es equiparable al bien de Dios. Se oye mucho ahora, ¿no? No, el mal y el bien son equilibrios. Sí. Y son dos fuerzas opuestas. No. Aquí no hay dos fuerzas opuestas. El mal no le puede mirar a los ojos a Dios. El mal no está a la altura de Dios. Pero Dios permite que haya mal porque va en nuestra condición, ¿no? Y podemos elegir entre el mal y el bien, ¿no? Sí, pero porque esas fueron las reglas del juego. Eso es decir, vosotros tenéis libre albedrío para elegir comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto os va a abrir los ojos y vais a empezar a conocer muchas cosas, y estas son las reglas del juego. Ahora yo no las puedo cambiar cada 2 por 3 cuando de repente creéis hambre en el mundo. Porque a mí que no me cuenten historietas, es decir, hay hambre en el mundo por culpa nuestra. Así es. Es decir, mientras un 10% vive en la opulencia, un 80% vive malamente, ¿no? Bueno, el 1% de la población mundial son los causantes del 50% de las emisiones de hidrocarburos al aire en el tema de aviación, ¿no? Sí. O sea, que los aviones privados, que suponen el 1% del tráfico aéreo, ocasionan, ¿no? el 50% de la contaminación aérea, ¿no? O sea, que no me vengan diciendo que yo vaya en bicicleta al trabajo y ese 1% está causando el 50% de las emisiones de CO2. Sí, además con tu jet que vayas a la cumbre climática de Glasgow. Bueno, eso ya es surrealista, absolutamente surrealista. Entonces, pero quiero decir, como es la enfermedad, es decir, ahora mismo han caducado en el mundo occidental, han caducado un montón de vacunas. Sí. Y hay falta de vacunas en los países de África, de Asia y de América Latina. Señores. Este fin de semana ha habido una cumbre mundial, la han llamado Pandemics World Forum en IFEMA, y una de las cosas que venía reclamando una activista de una ONG decía, ¿no? Bueno, queremos ¿cuál es la motivación por la que vacunamos a la población de los países de economía emergente, se dice ahora, ¿no? Que no se contagien ellos y que ellos tengan un desarrollo que no vengan contagiados, ¿no? O sea, que los inmigrantes que vienen a nuestras fronteras vengan vacunados, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación? O sea, siempre es egoísta. Sí. No, voy a vacunar a las personas de la zona subsahariana porque son los que llegan en pateras con el COVID, ¿no? O sea, y siempre parece que todo tiene que haber una motivación egoísta y tiene que haber un propósito del que yo qué me llevo. Claro. O sea, ¿y yo qué me llevo? Esa es la frase, ¿no? O sea, vale, yo te ayudo, pero ¿y a mí qué hay de lo mío? No somos capaces de decir, vamos a ayudar por el mero hecho de hacerlo. O sea, creo que Dios nos enseña a que el mero hecho de ayudar ya es premio. Aunque luego haya una recompensa detrás, pero
yo creo que el mero hecho de hacer la voluntad de Dios ya es premio para nosotros, ¿no? Sí, pero por eso quiero decir que ahí están las reglas del juego y al final la gente siempre tiene. A ver, tú hablas con los narcotraficantes y te dicen, mira, que yo hago... yo en cierta manera hago una labor social, es decir, claro, es decir, controlo el crecimiento demográfico de la gente, porque mucha gente muere de sobredosis. Y además, esta es la frase recurrente, ¿verdad? Si no lo hiciera yo, lo haría otro. Siempre es así. Y es por desgracia, bueno, es verdad. En la corrupción política siempre está esa... No, es que si no lo hago yo, me quitan y me ponen a otro que lo haga, ¿no? Claro. O sea, entonces, quiero decir, pero estas son las reglas del juego y no le o todo el mundo pedir. lo hace, ¿no? O todo el mundo Claro, lo hace. sí, Creo que... sí. Y tú más, ¿no? Creo que Claro. en el juego siempre... Todo el mundo tiene un precio. Eso es. Bueno, sí, son frases muy recurrentes de la gente y yo le digo... Yo no me considero que tenga un precio. O sea, ya me puedes dar todo lo que quieras, que depende de lo que me plantees, te voy a decir sí o te voy a decir no, sin dinero o con dinero. O sea, me da igual. Pero quiero decir, y que tengo aspiración, pues claro, me gustaría tener cosas, pero no son, para mí no son las que marcan la diferencia en mi vida. Hay otras cosas muy importantes. Por eso a veces la gente me dice, Willy, tú no. Digo, mira, yo leo muy poco. Leo la Biblia y leo muy poco. ¿Por qué? Porque la mayoría de las historias que me cuentan los escritores, yo las vivo con gente. Esas penurias, esas dificultades, esas alegrías, esas tristezas, las vivo a diario como pastor. Entonces no necesito leerlas, las vivo. Y creo que no hay nada más, real que lo que tú vives. Sí. Porque lo que tú lees al final es lo que el escritor plasma y que tú asimilas o no asimilas. Eso es lo que ha pasado. La mayoría de los niños ahora quieren ser magos, como Harry Potter. Bueno, ya ha pasado un poco la moda. Ha pasado un poquito esa moda, ¿no? sí, pero quiero decir, es decir, al final estás influyendo ¿para qué? Para que no hace falta estudiar. Si tienes una varita mágica, le das así, pim, 10 en matemáticas. Y sin darnos cuenta estamos influyendo. Yo, entonces, ya digo, leo muy poco, pero porque estoy más pendiente de vivir y de vivir con la gente que me rodea, con la gente que está cerca de mí y que está pasando en la mayoría de las ocasiones las mismas circunstancias que el escritor me plasma en sus novelas, ¿no? Y luego, lógicamente, leo muy poco. Los libros de ciencia a mí me alucinan, o sea, cuando para que todo tenga sentido hay que echarle años y azar me preocupa mucho, claro. Porque yo, aun siendo pastor, aun siendo creyente, sigo creyendo en el empirismo, es decir, si tú no puedes demostrar algo, Señor mío, tiempo y azar me suena a truco de ilusionismo. Claro, es al final, bueno, vamos a juntar aquí... claro, con tiempo y azar puede pasar todo. Sí, yo le digo a la gente... Pero mientras no se pueda desarrollar en laboratorio una teoría, sigue siendo teoría. Y en tiempo y en lugar. Sí. Entonces, cuando se fabrica una máquina del tiempo y puedas ir 250 millones hacia atrás y me hagas ese experimento ahí, entonces te diré, sí. Sí, de vuelta a las leyes de la física. Sí, ¿qué va a pasar dentro de 200 años o de 300 años, si el Señor no ha venido antes, cuando gente que no ha vivido el volcán de La Palma analice lo que ha salido? Pues va a decir, fíjate, aquí esto, fíjate, esto tiene, las rocas tienen tanto, y hace 300 años que han salido del interior de la Tierra, 35 kilómetros de profundidad. Señores míos, eso pasó con el Monte Santa Elena, ya ha pasado con un montón de cosas, pero nos quieren convencer. A mí, de todas las formas, me da igual si la Tierra tiene... Sí, no, nosotros 2.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones, que puede ser posible, porque en principio la Tierra estaba desordenada y vacía, y la Biblia no dice absolutamente... El tiempo que pasó. El tiempo que pasó, primeramente porque no había ni sol ni luna creado, por lo tanto los tiempos era totalmente diferente, así que es posible que lo tenga, pero a mí me siguen interesando los corazones. Sí. Y Proverbios 19 y todo Proverbios en general, lo que Salomón habla es de los corazones de la gente. Es decir, el que rechaza a su madre, el que echa de casa, el que rechaza a su padre, el que echa de casa a su madre... de los corazones, porque los corazones al final son los que van a cambiar. O sea, yo cuando veo al cocinero José Andrés veo que hay un corazón que quiere ayudar. Sí, desde luego. Si hay algo detrás, me trae sin cuidado, pero en principio
veo que hay un corazón que quiere ayudar, en todos los sentidos. Bueno, quiere y lo hace, ¿no? Sí, no. Porque también es que una cosa a veces que nos quedamos en el creer y yo creo que Dios nos ayuda también entonces al hacer, quiero decir, ¿qué ocurre? Pues eso es un buen corazón. No es salvo y no sé si va a tener vida eterna, eso no es una cuestión mía, es una cuestión de Dios, pero tiene un buen corazón. Y hay gente, sin embargo, que tiene mal corazón, lo siento, es decir, gente que está viendo cómo nos estamos cargando el planeta y no hace absolutamente nada. Gente que está viendo cómo muere gente en lugares y no hace absolutamente nada. Yo me indigno pero mucho. Cosas que están a la mano, o sea, no tenemos que buscar la paz en el mundo, ¿no? Como hacen las misias, ¿no? ¿Qué quieres? La paz en el mundo, no. Busca paz con tu vecino, busca paz con tus padres, busca que tu entorno sea beneficiado, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues ayuda a los demás, sé generoso, comparte, sé amable. No sé, yo creo que hay muchas maneras en las que nosotros podemos cambiar nuestro entorno, entonces eso puede producir un cambio y repercute en muchos, porque realmente la amabilidad tiene recompensa. Mira lo que dice aquí Willy: al Señor presta el que da al pobre, o sea, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, realmente dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Cuando vas a África, hemos ido a África desde hace más de 30 años, ¿no? Que llevamos yendo a África trabajando y seguimos allí, o trabajamos en las fronteras con Lesbos, en lugares muy complicados, y ayudas a las personas que están no les preguntas su background, si son musulmanes, si son católicos, si son ateos, no les preguntas, no les haces firmar un contrato, mira, oye, cuando te vaya bien acuérdate de mí, me vas a devolver lo que te he sembrado, no les preguntas, no, estás haciendo un contrato con Dios. O sea, yo le estoy prestando a Dios y Dios o me devuelve a mí o devuelve a otros, pero no estás buscando nada a cambio, ¿no? Nos ha pasado muchas veces, y bueno, igual no debería decirlo, pero iglesias o congregaciones que traen a sus drogadictos a rehabilitarse, ¿no? Con nosotros, ¿no? Porque saben que tenemos una gracia especial y que trabajamos en ese área, ¿no? Pero vinculan a la persona diciendo, oye, cuando estés curado, vuelves a la iglesia a diezmar. Cuando estés recuperado y Dios te haya restaurado y tengas trabajo, cuidado, ¿eh? Ya. Lo que queremos que sigas, queremos recoger lo que hemos sembrado en ti, aunque te traten en remar y te ayuden ahí, pero queremos que vuelvas a la iglesia a recuperarte. De hecho, a veces están pendientes, oye, ¿cuándo vuelves? Te buscamos trabajo, que mira, que tal y que cual, ¿no? Sí. O sea, no podemos pensar nunca en ayudar a alguien y pensar en que nos lo va a devolver. Hombre, es que quiero decir, un corazón que de verdad es genuino no es un corazón interesado. Para nada. Es decir, si Dios tuviese un corazón interesado, no nos había creado. Porque la guerra que damos es de la marinera. Es decir, para ver cómo se matan los unos a los otros y cómo unos explotan a otros y cómo unos se aprovechan de otros, no los creo. Pero Dios tiene un corazón generoso, tiene un corazón genuino y dijo, yo quiero tener relación con una criatura. Lo intentó con los ángeles y estamos hablando de seres muy poderosos, de seres que no tienen cuerpo físico como nosotros, por lo tanto no tienen necesidad de alma para relacionarse con su entorno, son puramente espíritu, y aún así pues Dios les dio libre albedrío. Y Lucifer, que tenía el cargo de maestro de música mayor, pues dijo, yo no quiero que nadie me mande, yo quiero ser autosuficiente, y es el mismo tema y Dios podía haber dicho, pues mira, si con los ángeles he fracasado y 1/3 los he tenido que echar del cielo porque están en contra de mí, 2/3 se han quedado, yo no tengo ganas de pasar por la misma experiencia otra vez, pero aún así él quiso tener una segunda experiencia y creó un ser más débil, que fuimos nosotros, ya que teníamos cuerpo físico y todo lo demás, y dijo, quiero tener una relación. Las reglas del juego las mismas, libre albedrío. Puedes escoger lo que quieras. Para tener libre albedrío, lógicamente, tengo que colocar en el huerto 2 árboles porque que puedas elegir, el de la vida o el de la ciencia del bien y del mal. Lógicamente, si no puedes elegir, no hay libre albedrío, ¿para qué sirve? Claro. Y entonces, a partir de ahí, tú decides no comer del árbol de la vida y vivir eternamente, sino de la ciencia del bien y del mal, para conocer exactamente todo lo que está pasando. Y todo lo que sucede en tu interior y tal, y a partir de ahí comienza unas reglas, y Dios en una sola ocasión se arrepiente,
que es el famoso diluvio, ¿verdad? Pero posteriormente, pero siempre dando una oportunidad al hombre otra vez, en este caso Noé y su familia, y mucha otra gente si hubiera querido, pero no quisieron. Simplemente no quisieron vivir su vida y lógicamente murieron. Nos habla del remanente, ¿no? Siempre, ¿no? Sí. De un remanente que a lo largo de la historia ha quedado un remanente espiritual, ¿no? Que no es más que una arca simbólica quizás, pero que Dios siempre ha tenido unos protegidos, unas personas que han escogido a Dios por encima de todo, ¿no? Y ese remanente sigue vivo hoy en día, sigue vivo en el mundo, personas que anteponen a Dios a los deseos humanos, anteponen a Dios a los intereses y anteponen a Dios a las modas, incluso a las leyes que se puedan interponer. Porque estamos sujetos a las leyes de los hombres, pero si hay una ley que se antepone ante Dios y tú tienes que elegir a Dios, ¿no? O sea, lógicamente. Si hay una ley que te dice, te prohíbe, ¿no?, creer o te prohíbe practicar tu fe, pues habrá que saltarse esa ley, lógicamente, ¿no? El resto. Eso no estoy llamando a la rebeldía aquí, pero lógicamente sí, no, hay países como Corea del Norte, hay países como Eritrea, como otros países donde se mata o se persigue con penas de cárcel a las personas que practican el Evangelio. Bueno, pues es el precio que hay que pagar si queremos realmente demostrar nuestra fe. Fíjate que Proverbios es un libro tan enriquecedor, ¿no? Habla del consejo, ¿no? Y la corrección. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Hablábamos al principio, ¿no? Reconocer un error que nos llame la atención es humillante, ¿no? Es duro. A veces lo recibimos con dureza de corazón y producimos rechazo, ¿no? O sea, sí. Vienes a corregirme y no entendemos que eso es por mi bien. Sí. Cuando la corrección viene de parte de Dios, lógicamente, pero incluso a veces la corrección injusta trata nuestro orgullo y nos ayuda a ser más humildes, ¿no? Sí, la verdad es que hay una película que se llama Un tren llamado Deseo. Yo hablo siempre de un tren llamado Razón, sí, que puede atropellar cualquier cosa. Y cuando nos montamos en él no hay quien nos pare. No hay quien nos pare y yo tengo razón y tengo razón. Pero aunque me estén haciendo una crítica no constructiva, siempre hay algo que puedo sacar bueno. Lógicamente no me voy a hundir porque me hagan una crítica no constructiva, pero sí voy a intentar ver qué opción hay, o tal vez qué impresión doy o qué es lo que la gente ve de mí, que tal vez yo creo que no estoy mostrando eso, pero sí estoy mostrando eso. Entonces me viene bien. Es decir, al final la lima es lo que marca. Estamos expuestos, ¿no? O sea, si tú no estuvieras expuesto a crítica, incluso crítica negativa, o incluso persecución, o calumnia, o sea, yo creo que también es que no estás expuesto. Y quizás deberías reflexionar y decir, oye, pues entonces si no estoy expuesto, si yo no soy luz, no alumbro, pues lógicamente nadie me va a criticar, ¿no? Y el que no hace nada no se equivoca. Pero el que hace algo, pues se va a equivocar seguro. Y aunque no te equivoques, siempre va a haber, le llaman haters, ¿no? O sea, siempre va a haber personas que se van a ir en contra de lo que tú representas, lo que tú haces. Y yo creo que debemos gestionarlo, ¿no? De saber sobrellevar esas críticas, porque hoy en día con las redes sociales, con todo lo que es Internet, puedes recibir críticas de cualquier parte del mundo, de cualquier persona, en cualquier forma. Positiva, negativa, calumnia, persecución, insultos, agresiones verbales. O sea, hoy en día te estás exponiendo a mucho. Sí, sí. Hay personas que lo pasan muy mal y se lo toman de una manera muy personal, incluso con intentos de suicidio, ¿no? Por recibir esta persecución a través de las redes, ¿no? Estamos expuestos, deberíamos recibir esas críticas de manera positiva como parte de nuestra identidad, ¿no? Que a Jesús le tiraban piedras cada vez que decía algo que no estaba políticamente o religiosamente aceptado. Sí, no, y tenía que huir entre ellos. Y lo decía muy a menudo. Eso es que a mí me llama la atención, ¿no? Que pasó entre ellos, ¿no? ¿Cómo que pasó entre ellos? ¿Qué significa eso? O sea, de repente estabas en medio de ellos. Un pasillo. Claro, o sea, pero pasó y no le apedrearon, ¿no? Algunos se rasgaban las vestiduras, se echaban cenizas a la cabeza, iban a por él, a tirarlo por el barranco. O sea, y él pasaba por allí y bueno, Dios le fue librando hasta el final, que tuvo que cumplir su propósito, ¿no? Sí, y yo creo que esto es una de las... creo que la forma de exponerse de Jesús durante 3 años, lógicamente durante 30 años estuvo preparándose, pero durante 3 años se expuso muchísimo. O sea, realmente poniendo los puntos sobre las íes.
Es decir, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, sepulcros blanqueados, hay un montón de cosas defendiendo a María Magdalena, defendiendo a la samaritana, defendiendo a la mujer adúltera, defendiendo a un montón de gente. En la parábola del buen samaritano, ¿no? O sea, está Claro, diciendo sí. que los ortodoxos, los religiosos... El samaritano es mejor. Eso era picaba, muy duro, eso es muy duro, ¿no? Eso picaba. Entonces, eso es casi como a un guardia civil y un etarra haciéndose una foto juntos. Entonces, quiero decir que Jesús se expuso, y yo creo que tenemos que exponernos. Y no tenemos que tener miedo a eso. Yo en la Iglesia he dicho muchas veces, llegará un día en que en España haya presos religiosos, de conciencia religiosa. Y seremos los primeros que caeremos, lógicamente seremos los pastores, porque siempre van a por la cabeza, a no ser de que no nos queramos exponer, claro, y traguemos con todo, como está pasando ahora mismo con pastores e iglesias que están tragando con la mayoría de las propuestas, ¿no? Pero bueno, eso es cosa de ellos y de Dios, y cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, pero hoy es con una cosa, mañana será con otra. Yo estoy preparado. Yo le digo a la gente, esto es como el poema famoso de Bertolt Brecht. Vinieron a buscar a los comunistas, pero como yo no era comunista, no tengo, y luego vinieron a buscar a estos y a los otros y a los otros, y al final solo quedaba yo. Claro. Así que al final me llevaron a mí, claro. No podemos ponernos de perfil en las situaciones que afectan a la fe y a la Iglesia, ¿no? No podemos ponernos de perfil en las injusticias, Willy. Yo creo que nosotros tenemos que estar defendiendo al que sufre la injusticia. La Biblia habla, ¿no?, del pobre, del menesteroso, habla de la viuda, del huérfano. O sea, hacer justicia al pobre, al huérfano y a la viuda, ¿no? Creo que dice que es la verdadera religión, dice la carta de Santiago. O sea, y luego guardarse sin mancha del mundo. O sea, santidad y justicia. Creo que deberían ser las características del Hijo de Dios, que defiende al indefenso, ¿no? Claro. Y no tiene que ser de una defensa violenta, no tiene que ser una defensa activista, simplemente tiene que ser una defensa en lo que tú puedas, en lo que te venga a la mano de hacer, ¿no? No creo que sea más que eso. Y como dice aquí el proverbio, sin esperar nada a cambio. Sí. Das al pobre y prestas a Dios. Señor, yo te doy esto es para ti, Señor. O sea, cuando tú haces algo por los demás, dice la palabra, como si lo hicieras por mí. Claro. Cuando dice Jesús, ¿no? Dice, cuando lo hicisteis por uno de estos mis pequeños, por mí lo hacíais. O sea, no vengáis a pedirle cuentas, sino pedirme cuentas a mí. Y cuando le vas a pedir cuentas al Señor, el Señor te dice, a mí me vas a contar lo que yo he hecho por ti. Claro. ¿Me vas a pedir tus cuentas a mí cuando yo he dado todo por ti? Sí, he dado la vida por ti en la cruz. Está la parábola del que debía mucho y que debía poco. Pues nosotros somos los que debemos mucho. ¿Cómo le vamos a pedir cuentas a Dios de lo que hemos hecho por Él? O sea, ¿cómo se nos puede ocurrir presentarnos delante de Dios? Señor, que yo he sido bueno en tu nombre. Yo creo que es la hipocresía religiosa a veces, ¿no? No, es creer que estamos invirtiendo y no dando. Eso es. Es decir, y esta es la gran diferencia. Y entonces... En la balanza estamos descompensados. Claro, hombre. O sea, con Dios muy descompensados. Muy. No podemos nunca compensar con buenas obras las buenas obras del Señor. O sea, por lo tanto tenemos que estar calladitos, decir, oye, y es que nunca lo vamos a siervo conseguir. Inútil, que solo hice lo que tuve que hacer. ¿No? O sea, no puedo ir delante de Dios y decir, oye, que he sido la leche, he dado de comer a los niños, he hecho grandes milagros, he sanado a los enfermos. Y el Señor te mira diciendo, mira, ¿qué me estás contando? Claro. Si lo has hecho es porque te he permitido hacerlo. Claro, no. ¿Y quién vas a tener gracia? ¿Quién te dio los recursos para dar de comer a los niños? Eso es. ¿Quién te dio el poder de sanar? Al final, tú no has hecho nada. Lo que tú dices, siervo inútil somos cuando hacemos lo que se nos pide, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y la segunda parte del versículo dice, pero te será devuelto. Sí, eso es, dice el Señor, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, ¿no? O sea, bueno, confiamos que Dios es justo, ¿no? Pero no lo hacemos por eso. No, claro, esa tiene que ser nuestra motivación, tiene que ser no hacerlo por eso. Claro. Pero va a venir, es decir, la devolución va a venir. En esta vida o en la siguiente, claro. Es decir, no sabemos. Y luego también tenemos que tener claro, es decir, Dios no piensa como nosotros, Dios no piensa en billetes. Es decir, nosotros pensamos, claro, le doy 1.000 a Dios, pues Él me va a dar 10.000. Pero no, Dios no piensa así, porque Dios es el Dios del oro y de la plata. Él no necesita billetes, no necesita dinero, no necesita absolutamente nada. Por eso es Dios. Entonces lo que ocurre es que Dios
nos va a devolver ¿qué? Puede ser en salud, puede ser en relaciones familiares. En horas de sueño, Willy. Yo me conformo con dormir tranquilo, claro, sabiendo que he hecho lo que debía hacer o lo que me ha venido a la mano de hacer. Jolín, es que pienso que el mero hecho de hacer algo bueno ya es recompensa. He podido ayudar a otro. Creo que esa es la recompensa, es haberlo hecho, no lo que venga después. Mira, oye, incluso aunque esa persona se revuelva contra ti, aunque la ayuda sea insuficiente, aunque a veces haya frustraciones, pero oye, he podido ayudar. Y creo que a veces sustituimos, ¿no? Un poco, el ser humano se engancha también a esa sensación, que tampoco es bueno, ¿no? Esa endorfina de qué bien, qué bueno, qué hemos hecho. Qué bien me siento. Qué bien me siento. No es eso solo, pero creo que también hay recompensa en ello, ¿no? Claro. Sí, no, al final podemos caer en el error o en el tema de decir, al fin y al cabo, el importante soy yo y yo necesito sentirme bien. No, para nada. ¿Cómo me siento bien? Ayudando a los demás. No es la motivación tampoco. Error. No, error, sí. Error. Es decir, la motivación siempre lo hago y punto. Es decir, es como una batería, no creo que se pare a pensar. Es decir, una batería tiene potencia, tiene electricidad y la manda al motor, punto. O sea, no se plantea, me van a devolver, me van a hacer mantenimiento, me van a... No, simplemente es de lo que tengo dentro sale, y por eso la palabra de Dios nos enseña muy claramente, de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Cuando no hay abundancia en el corazón, y volvemos siempre al corazón. Al corazón, sí. Cuando no hay abundancia en el corazón es imposible. Yo siempre digo a la gente, cuando la situación es más difícil es cuando realmente sale lo que tenemos dentro. Hablando de esto, dice el versículo 22, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, ¿ves? O sea, qué bueno es, ¿no? Hacer bondad y hacer bien. Dice, pero mejor es el pobre que el mentiroso. O sea, que no haya nada en tu conciencia que puedas decir, bueno, he conseguido esto, pero no por los medios adecuados. Ya. O mira, para conseguir esto he tenido que mentir o he tenido que hacer lo otro. Entonces, mira, es mejor que tengas poco, pero que lo poco que tengas sea por justicia. Sea todo honesto. Honesto. Y perder negocios, nosotros lo sabemos, hemos rechazado negocios, incluso viniendo de hermanos en la fe, que te planteaban hacer cosas impropias, ¿no? de un hijo de Dios, y nos tiembla la mano. Desnudos venimos a este mundo, desnudos nos vamos. Todo es del Señor. Si tengo poco, lo poco que tengo es del Señor. Si tengo mucho, lo mucho que tengo es del Señor. No podemos añadir un codo a nuestra estatura. No debemos buscar atajos, ¿no? para expandir el reino, el ministerio, y utilizar técnicas mundanas para tener más gente en la iglesia, usar la psicología mercantil para vender mejor el evangelio, y a veces caemos un poco en esas trampas, ¿no? Sí, no, hombre, yo creo que hoy lo del fin justifica los medios no es verdad. Es decir, nunca los medios nunca están justificados. El evangelio es tal cual, el evangelio es un evangelio desnudo. Podemos ver la forma en que lo vamos a transmitir, pero no el evangelio en sí. Al fin y al cabo, tú puedes cantar canciones muy bonitas, hacer teatro, hacer música, hacer danza, hacer un montón de cosas, pero el evangelio tiene que enfrentar. Y al final el evangelio te va a enfrentar. Te va a enfrentar con tu propio corazón. Es decir, cuando tú le dices a una persona, tienes que... O sea, todo está muy bien, Jesús te ama, Dios es amor, Él te acepta como eres, etcétera, etcétera. Hasta ahí, normalmente todo va bien. Pero tienes que arrepentirte. Ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque no nos gusta reconocer que nos hemos equivocado. Que hemos estado haciendo lo que nos ha dado la gana y lo hemos hecho mal. Hemos hecho daño a mucha gente, nos hemos hecho daño a nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las frases más recurrentes de los drogodependientes es yo controlo. Sí, claro. Hasta que se dan cuenta que bueno, hoy en día en todas las adicciones, no solamente la droga, hay muchísimas adicciones, y mucha gente que dice, no, yo la controlo, ¿no? La adicción a la pornografía, o la adicción a las tragaperras, o adicciones al alcohol, a las drogas, a tantas sustancias, la adicción a la adrenalina, ¿no? Que eso produce un desequilibrio, ¿no? en la sensación de placer, ¿no? En cualquier cosa. Como estamos viviendo en un mundo en el que estamos estimulando constantemente las glándulas
glándulas del placer en el cerebro, necesitamos dosis cada vez más grandes, ¿no? Para incentivarlas y activarlas, ¿no? Y eso produce que tengamos que ir cada día más y más hacia un chute más grande de adrenalina, ¿no? Un chute más grande de endorfinas, ¿no? No, porque el cuerpo, al fin y al cabo, estamos hablando de glándulas que segregan al torrente sanguíneo. Es decir, estamos hablando de una cuestión física, de una cuestión física y química. No estamos hablando de una cuestión espiritual o de una cuestión mental. A los likes, hay gente adicta a los likes, hay gente adicta a las reviews en sus canales de TikTok. A los selfies. A todo eso, adicción a la respuesta. Y claro, cuando la respuesta es positiva te da un chute de energía, pero cuando la respuesta es negativa te da un bajón anímico, ¿no? Entonces hay gente que vive en una montaña rusa gobernados por sus emociones, ¿no? Sí, pero por eso, claro, por eso tenemos ese sistema es el que ha llevado a que estemos a la cabeza de suicidios en Europa. Por desgracia, cada vez que estamos a la cabeza de algo no es nada bueno, ¿no? Y es por eso, es decir, porque necesitamos respuestas, queremos respuestas, pero respuestas positivas. Cuando una respuesta negativa se produce y se reproduce varias veces, entonces decimos, la vida creo que no tiene sentido, ¿para qué voy a seguir aquí, no? Y viene, por desgracia, lo que viene. Por el vacío. Viene. ¿Por qué? Porque al final no tenemos relaciones. O sea, nuestras relaciones son virtuales o son digitales. Y no tenemos un amigo que nos sentemos en un banco y cada día más los propios psicólogos están advirtiendo del peligro de relacionarnos, interactuar entre nosotros a través de los medios digitales y de perder la esencia del comportamiento humano, que es social y tiene que relacionarse con los demás. La pandemia ha venido a agravar muchísimo y hay un problema de salud mental muy grande en la sociedad occidental, porque realmente estamos cada día metiéndonos en esa burbuja en la que nuestras únicas relaciones es a través de las redes sociales. Por lo tanto, pues nos dejamos gobernar por gente extraña que ni conocemos ni tratamos, y no hay contacto humano, que es el contacto que Dios establece con el hombre, ¿no? Dios paseaba con Adán de la mano. Desde el principio. Esa fue la idea de Dios, y esa fue la idea posterior. O sea, comienza con Caín y Abel un poco la discordia en el ser humano, llegando incluso al asesinato, y a partir de ahí todo es una cadena que no va a parar hasta hoy en día, que sigue sin parar, y cada vez se oyen, lógicamente, la gente dice, el problema siempre ha sido el mismo. El problema es que ahora la información está tan globalizada que nos enteramos de todo. De todo. Entonces parece que hay muchos más. Han atropellado un gato en Pekín y te enteras, y eso te produce una angustia, ¿no? Claro. Saber toda la maldad que está haciendo. Ver un telediario es angustioso, porque para que te saquen una noticia buena, o sea, hay 10 o 15 malas. Y hay algunos informativos que no sacan ninguna buena. No sé si es que no las hay. Bueno, como mucho algunos informativos te sacan la de un perrito o la de un animal, pero de personas no te sacan ninguna. Muy poco. Y días. Son marginales, noticias marginales que no venden. Ya sabes tú que el periodismo precisamente ha caído en un amarillismo global, ¿no? Y hoy en día, si la noticia no es impactante y la mejor noticia es una mala noticia, ¿no? Y yo creo que debería reflexionar la sociedad y debería dejar de consumir ese tipo de productos. Yo creo que además es un consumo. O sea, tú vas al supermercado, eliges qué compras. Volvemos a lo mismo. Es que si eliges ver ese ¿qué me produce placer claro. y qué me produce angustia? Es decir, hay gente que le encantan las películas de terror, pero simplemente es una cuestión física y química, es decir, de un montón de glándulas que están segregando una adrenalina en tu torrente sanguíneo, y eso te hace sentir de una manera diferente, pero no aporta nada, porque luego le tenemos pánico. O sea, se suena una puerta en casa y nos metemos debajo de la cama. Es decir, entonces yo a veces le digo a la gente, ¿tú quieres ver una película de terror si alguna vez voy a Liberación, vente conmigo? Y lo vas a ver en vivo y en directo. Entonces, pero yo le digo a la gente, es importante, pero fíjate el planteamiento que hace: mejor es ser pobre que mentiroso. ¿Tú le planteas esto a la gente? No. Y dice, ¿pobre?
No, yo mentiroso. Claro. O sea, si hay que mentir para ser rico, yo miento. Bueno, de hecho se miente para ser pobre, o para ser menos pobre. En la declaración de la renta mucha gente miente en lo poco o en mucho porque, oye, me conviene para ahorrar menos impostillos. O en lo que sea, ¿no? En las multas. No, señora gente, yo no llevaba el móvil en la mano. No. O sea, el cinturón lo llevaba puesto. Y, que no, es imposible que yo fuera más de 120. Claro. O sea, porque la multa te va a hacer te va a hacer más pobre. O sea, Claro. al final aplicamos a nuestra vida los valores que nos interesan. Yo por eso digo que mucha gente se queja de los gobernantes y de los que roban, de los corruptos y tal. Pero tú aplicas ese baremo de precisión a tu vida. Como la nueva política, ¿no? Que vino a reformar los nuevos partidos, ¿no? Emergentes. Vinieron a reformar la vieja guardia de los partidos políticos. No. Y resulta que, bueno, pues que al final No, el pastel, entran por el mismo aro y al final se ponen... El pastel se reparte entre más trozos, pero al final... Y lo primero que hago es... el mismo. Por eso fíjate que es curioso, aunque la gente nos enseña mejor es ser pobre que mentiroso, aunque eso conlleva lo que dice en un versículo anterior de que el pobre no tiene amigos. O sea, al que da, todo el mundo se le arrima. Sí. Pero al pobre, nada. Ni su hermano se le arrima porque no tiene nada. Y volvemos otra vez a la situación de tanto tienes, tanto vales. El interés. Es lo que usa, mientras que la Biblia nos sigue enseñando tanto eres, tanto vales. La balanza no está a nuestra cuenta corriente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no queremos tener. Queremos tener porque creemos que tener nos da estatus. Y no nos damos cuenta de que al final, y eso lo dicen sobre todo mucha gente rica, mucha gente famosa lo dice, es que no sé si la gente se acerca a mí por lo que soy o por lo que tengo. Claro. Y la mayoría de ellos terminan diciendo, se acercan a mí por lo que tengo. Claramente. Es decir, el día que sea pobre no me va a encontrar. Ya digo, lo he contado varias veces, ¿verdad? Hay un cirujano muy famoso en Nueva York que vive en Manhattan, piso de más de $2 millones, apartamento de 2 millones, y un día hizo la prueba. Es decir, cuando salía de cirujano, saludaba a todo el mundo, todo el mundo genial, porque es muy famoso, ¿verdad? Pero un día se disfrazó de mendigo y se sentó a la puerta, cerca de donde él vive, y empezó a pedir y no se le acercaba nadie. Es decir, no solamente no se le acercaban, le evitaban. ¿Cuántas veces en las iglesias, no, Willy? Ajá. Han entrado personas y les has puesto en la fila de atrás, ¿no? O sea, no digo tú, le hemos puesto, la iglesia le ha puesto en la fila de atrás, pues para que no cree, ¿no? Que no distraiga, ¿no? Con el mal olor o la apariencia, Claro. ¿no? Es decir, no, la primera fila son para las personas importantes, ¿no? Claro. Vamos a sentar aquí, ¿no? Y si Jesús viniera hoy en día, ¿no? O sea, y viera eso, se avergonzaría de nosotros, ¿no? Sí, o sea, pero es un poco... ¿dónde está la enseñanza, no? Sin darnos cuenta, a veces yo lo digo de broma, fulanito se piensa irse de la iglesia. Digo, bueno, como no es diezmador, yo lo digo de broma, Sí. ¿verdad? Me da igual a mí si diezmas o no diezmas. El diezmo yo siempre he dicho que es una cosa entre tú y Dios. Y el único que te puede pedir cuentas es Dios. Yo no te las voy a pedir. Pero pensamos así, es decir, tenemos que tener cuidado. Es decir, el pobre puede ser pobre, y ahí tenemos la famosa parábola de Lázaro y el rico, Sí. ¿verdad? El pobre puede ser más importante para Dios que el líder de jóvenes, que el pastor, que esto. ¿Por qué? Porque Dios mira los corazones. Así es. Y siempre vamos a volver A lo mismo. al mismo tema, ¿verdad? Dios mira los corazones y es importante que tengamos claro que no es lo que tenemos, es lo que somos. Y lo que somos, Dios lo ve. Dios lo ve y Dios lo está observando en cada momento. De hecho, Dios le dijo a Satanás, ahí tienes a mi siervo Job, ¿verdad? Satanás tergiversó y dijo, claro, por lo que tiene. Claro. Pero Dios estaba diciendo, no, por lo que es. Eso es. Que ofrece sacrificio por sus hijos, por si acaso han hecho algo indebido, que está siempre buscándome, ya Satanás ahí. Y ha conseguido tergiversar un poco todo el sistema para que nos creamos claramente que lo importante es lo que tenemos, ¿no? Y entonces lo que la gente quiere tener, Es lo por que se ve, ¿no? desgracia, es Es lo que se ve. fama, quiere tener dinero, y por desgracia ha llegado a nosotros y queremos tener iglesias grandes, iglesias famosas, tener un ministerio increíble, y Dios dice, no, o sea, no va por ahí. Es decir, si la iglesia crece es porque yo la hago crecer.
Si tienes un ministerio relevante es porque yo te lo doy. Siempre la gloria sea para Él. Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre. Entonces, no busques eso, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es. El último texto que quiero destacar es un poco de resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Es de que el temor del Señor es para vida y dice, con Él vivirá lleno de reposo el hombre, ¿no? Es el hacer caso a Dios nos da paz, Sí, nos da descanso. sí. O sea, yo creo que una de las cosas que produce el conocer a Dios, el nacer de nuevo, es el sentir esa paz. Yo no la puedo explicar, no puedes transmitirla, pero la mayoría de las personas que tienen un encuentro personal con el Señor, lo primero que dicen es, he dormido como no hacía muchísimo tiempo. O sea, el hecho de quitar la carga, ¿no?, de los pecados, quitar la carga de la culpa, quitar la carga que Dios, cuando tú te arrepientes realmente y produces un nuevo nacimiento, ¿no?, genuino, ¿no? Uno de los primeros resultados más evidentes, más rápidos, es ese reposo, esa paz, ¿no? El Sí. shalom de Dios, ¿no? No, es que ese es es que el salón va mucho más allá de la paz. Es decir, ese sentir de decir estoy cuidado. Y yo creo que no descansamos más y no descansamos mejor porque no confiamos en Dios. Aún después de haberle conocido a Dios y de llevar muchos años con Él, seguimos pensando que nosotros tenemos que resolver. Y yo creo, y esto nos hace preocuparnos, y por eso Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Así es. Entonces, esto es, creo que nos falta, por lo menos, y hablo por mí, creerle más a Dios. No creer en Dios, que creer en Dios creemos sin problemas, pero creerle más a Dios y confiar más en Dios, de que Él está al cuidado de las cosas, ¿no? Y esto sí nos va a traer descanso. Esto sí nos va a traer descanso, pero mientras tratemos de hacer las cosas nosotros a nuestra manera, pues Dios dice: yo me paro aquí, inténtalo, Apáñate como puedas. ya volverá, ya me contarás. Y por desgracia le contamos. Le contamos. Y encima le pedimos cuentas. Oye, Sí. me dejaste solo, me has abandonado. Willy, hemos llegado hasta aquí. Bueno, No está mal, ¿no? vamos a por el 20. Venga, el próximo programa. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta ruta maravillosa, este paseo por los versículos de la Biblia, que sigue siendo un libro vivo. A día de hoy es un libro que tiene mucho que darte y te aconsejamos desde aquí que la leas. Hasta el próximo programa. Te dejo en la compañía de la programación habitual. Adiós.